Hola a todos y bienvenidos a Cancast, vuestro podcast de Cantabria favorito y el único que hay. Yo, como siempre, soy Diego. Hoy estamos los tres, además, que es algo que no se suele dar últimamente. Estaba la cosa un poco complicada, teníamos bajas por lesión, pero hoy estamos los tres. Está Pablo, Alex. Y bueno, yo soy Diego, estamos hoy con Montserrat Luezas. Lo he tenido que leer, pero ya lo sabía el nombre. O sea, lo he leído porque soy un poco tonto. Preséntate para la gente que no te conozca, Montserrat, por favor. Pues buenas tardes y Buenas ante tardes. todo muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y de partir un ratito. bueno, nosotros muy encantados de tenerte, Montserrat. Montserrat es una persona que tiene en este momento una profesión súper interesante, tiene una biografía apasionante y además para dedicarse a lo que se dedica tiene que tener una sensibilidad muy especial, con lo que estamos encantadísimos y muy agradecidos de que hoy estés aquí. Antes de empezar con nuestra entrevista de hoy, vamos a comentaros que cerramos esta tremenda primera temporada. Os hemos dado muchísimo entretenimiento, vosotros muy pocas suscripciones. Hay que subirlo para arriba porque Volveremos, espero. Vamos a volver en ¿Volveremos? septiembre. Sí, volveremos. Tenemos volveremos. muchas ideas, nuevos formatos, nuevos entrevistados y muchas cosas muy guays, pero para eso necesitamos que empujéis. Y después de este breve paréntesis, volvemos a nuestra especial invitada de hoy, Montserrat. Cuéntanos, ¿quién Me eres? presento. ¿Quién soy? Esta pregunta, Sin metafísica empezamos tampoco. fuerte. Pregunta filosófica. Muy filosófica. Bueno, vamos a dejarlo en la identidad que tengo y Venga. un poquito en qué hago aquí en Santander, ¿no? Fenomenal. Bueno, pues llevo aquí ya bastantes años en Santander. He estado ejerciendo la abogacía durante 24 años, casi 25. Sigo siendo abogada, pero ahora como no ejerciente y estoy en un paréntesis. Me he dedicado sobre todo a derecho de familia y a menores. Es mi especialidad. De hecho, ahora mismo estoy terminando un máster de familia y de menores en la Universidad de Cantabria, pero como digo, esto está un poquito apartado porque la misma profesión, aparte de las experiencias vitales, como a todos me imagino, me ha ido llevando por otros lugares, ¿no? Y esos otros lugares que ya sabéis, es que he estado también de concejal de Servicios Sociales, Sanidad, Mujer e Igualdad en Piélagos hasta mayo del 23, que decidí dar ya carpetazo a pesar de que bueno, había cambiado obviamente el signo político en el ayuntamiento, pero mantenía mi concejalía, pero decidí poner punto final a un bagaje de 8 años en la política. Y pues una inquietud que siempre he tenido, siempre, desde cría, y además yo creo que me ha conducido la profesión a esto, ¿no? Porque cuando tratas con las familias, desde la abogacía, que ves el lado más amargo, ves cómo sufren las personas. Entonces, eso, y como tú decías, pues tal vez una especial sensibilidad hacia las personas sí que me ha llevado a otras cosas, ¿no? Que es de lo que supongo que queréis saber también, y es la terapia regresiva. Efectivamente. O sea, Pero, básicamente tuviste un cambio en algún momento, algo te inspiró. Bueno, yo creo que, desde cría, como os digo, me importa lo que es la tarea de ayuda, de cuidado, me importan las personas. Creo que soy una persona que siempre quiero ir un poco más allá, ¿no? En lo que es el ser humano. Y esta inquietud siempre me ha tenido investigando, buscando, leyendo, estudiando. Claro, porque es un poco el denominador común entre, digamos, los tres roles que has tenido, ¿no? Sí. Porque al final Sí. había una vocación hacia las personas, porque entiendo que en derecho de familia pues no es otro tipo de ramas del derecho que a lo mejor tienen que ver con otras cosas, sino que esto es el ámbito privado de las personas, de sus problemas interpersonales. Pues prácticamente haces de psicólogo, de psicólogo. La gente se abre en canal, como digo yo, pues porque muchas veces eres su tabla, o ellos piensan que eres su tabla de salvación y piensan
paréntesis, equivocadamente, que un abogado puede resolverlo todo o que la justicia le va a dar satisfacción en todas sus pretensiones y lamentablemente, bajo mi punto de vista, pues no es así. Porque Claro. como cualquier institución humana, pues no llega. Podemos hablar largo y tendido de los porqués, vamos a dejarlo ahí. No llega y bueno, pues cuando ves el sufrimiento, ves todo lo que mueve a una pareja cuando se divorcia, que es tremendo. Hay casos realmente feos y ves familias enteras que se desestructuran por el hecho del divorcio y que hay niños sufriendo, pues claro, es duro. Es duro. A poca sensibilidad que tengas, es muy duro. Luego también me he dedicado prácticamente desde el principio del ejercicio profesional al turno de violencia de género, asistiendo a mujeres, y eso es pues más duro si cabe todavía. Claro. Y muchas veces estará relacionado también, ¿no? Me imagino. Sí, efectivamente, porque hay muchas mujeres que deciden dar el paso de divorciarse, Claro. porque están sufriendo ya una situación de maltrato, pero quieren divorciarse, quieren que todo esté bien, que no haya más conflicto, que no haya problemas, y optan no por la denuncia, sino por un divorcio. ¿Qué pasa? Que el divorcio es un factor de riesgo para el maltrato. Hay un pico de maltrato cuando la mujer decide dar un paso y divorciarse. Entonces, bueno, pues sí, un poco concomitante, lo uno me llevó al otro. Y ante toda esa situación, que además, bueno, me ha tocado muy de cerca, no solo profesionalmente, pues claro, tú o yo al menos personalmente, voy a personalizar, lo que quieres es dar soluciones. Lo que quieres es que las personas no sufran, que no lo pasen mal. Y quieres o exiges al sistema que dé respuestas. Entonces, cuando ves que eso no es así, se hace duro. Se hace duro. Entonces, bueno, pues eso en paralelo con mi inquietud, porque yo creo que la persona es un todo, aunque tenemos diferentes facetas y nos comportamos de diferentes maneras con los amigos, con los vecinos, en el trabajo, en la familia, pero demostramos lo que somos, ¿no? Y nuestras inquietudes. Entonces, aunque aparentemente dices, bueno, ¿qué tiene que ver una abogada, que luego política y ahora resulta que terapia regresiva? Bueno, para mí tiene toda una lógica y un hilo conductor. Sí, claro. sí, todo Sí, al final, se ve. al final todo viene de eso, ¿no? De querer ayudar a las personas Eso e ir es. variando en la forma de Correcto. intentarlo, ¿no? ¿Y tu experiencia dentro de lo que era el campo de la política, del servicio público, te demostró lo mismo que el sistema de justicia, que a veces tenemos respuestas ineficientes desde ahí o no? ¿O fue diferente o fue peor? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues a mí la política me ha enseñado muchísimo, mucho. O sea, me ha enseñado lo mejor y lo peor de las personas. Entonces, yo me acuerdo que cuando me vinieron a buscar, porque yo empecé con Ciudadanos, cuando me vinieron a buscar Ciudadanos, porque buscaban perfiles profesionales y mujeres, es así, yo lo comenté con mi madre, ¿no? Y digo, oye, mamá, ¿esto a ti qué te parece? Claro, para mí era una cosa que yo no había estado nunca en política. Y mi madre me dijo, bueno, hija, de todo se aprende. Pues sí, lo Qué recuerdo. sabio. Y toda la razón, toda la razón. Si sale bien, pues bueno, y si no, pues aprendes, ¿no? Y en la vida es todo así. Puede salirte bien y está muy bien que aprendas cuando las cosas salen bien, pero normalmente aprendemos mal cuando salen mal. Sí, eso es lo que más aprende, seguramente. Bueno, el caso es que dije que sí y fui concejal una primera legislatura del 15 al 19. Fui concejal de oposición con Ciudadanos y luego del 15 al 23 en el grupo socialista como independiente. ¿Vale? Me dijeron, Monse, quédate, creemos que podemos hacer una buena labor y bueno, pues me quedé y ya como concejal de servicios sociales y sanidad en Pielaos. Entonces, ya no sé lo que me has preguntado, yo creo que la experiencia ha sido buena, que he aprendido mucho, eso era. Sí, sí. Que he Sí, aprendido lo estabas llevando perfectamente. muchísimo de las personas, de la condición humana, de las motivaciones de las personas, de lo que se puede hacer desde la administración pública, sobre todo en un ayuntamiento, porque tendemos a tal vez
a mí no sé si minusvalorar, pero como que la política municipal, bueno, es de andar por casa, ¿no? Pero precisamente porque es de andar por casa es cuando tienes contacto directo con las personas. Son los más que proximidad, claro. Son los que más contacto tienen, ¿no? De hecho, el concejal del pueblo en el que vives o lo que Eso sea es el que es. más puedes ver Que a diario. El que más es- La puedes verdad que tener. estuviste en 2 partidos, ¿no? Estuve en Ciudadanos y ¿Ciudadanos? luego en el Grupo Socialista como independiente. Vale, es que O sea, sí, eso. siempre Que he es una sido- escisión o algo del PSOE, ¿puede ser? ¿O eso? ¿El Grupo Socialista No, no, Independiente? no. Ella lo que quiere decir es que fue como independiente, no como afiliada al PSOE. Vale, pero vale. dentro del grupo del PSOE. PSOE. Sí. Pues fíjate, yo que sé, Eso es. Carmena, ¿no? En Sí. su día Sí, era sí, independiente, sí. en realidad Sí, ella no era militaba, independiente. por ponerte un ejemplo así. ¿Qué diferencias notaste entre los 2 partidos? O sea, ¿hay una diferencia de estar con unos, con otros, o tampoco mucha? Bueno, ahora a lo mejor sí que podemos hablar un poco de Ciudadanos, ¿no? Que ya se acabó. Sí. Sí. Bueno, hoy tenemos Falleció, ¿no? Ciudadanos, ¿no? Sí, una oficialmente. noticia bastante dura, ¿no? En Ciudadanos. Sí. De la Sí. cual damos todos Me pues, he enterado pésame según porque venía. eso es horroroso y joder. Pero Es bueno, horroroso, sí, sí. A pero ver. bueno, realmente tampoco, o sea, aunque le ha pasado a la hermana de alguien de Ciudadanos, Pero no tiene realmente nada que ver no con tiene. Sí, el no tema. tiene nada que ninguna ver con el vinculación. Lo que grupo pasa es que, bueno, es una persona Pero bueno. de primera Sí. fila, joder. Efectivamente, ya ha salido con nombre y apellido. Sí, al total. estrado. Bueno, pues yo de Ciudadanos, cuando me fui. Oye, yo vengo aquí y cuento las cosas como Cuenta, son. cuenta. Yo cuento Sí, la sí. verdad. Sí, sí. Aparte porque Ciudadanos fue un, Sí, lo mejor es ser fue un honesto. fenómeno interesante porque realmente Fue un fenómeno entraron fuerte desaprovechado totalmente. Perdona y- que te sí, interrumpa. totalmente. Es que como Desaprovechado. no sabía bien dónde ubicarlos. Entraron tampoco. fuerte, hombre, la derecha, ¿no? Pero, Bueno, pues empezó. pero moderado. Bueno, era un Sí, partido liberal, ¿no? No, Había- realmente es- había una Liberal, tradición económico, sí. liberal que no existía Sí. tanto en España, sí, sí. yo creo. Liberal, porque socialdemócrata. Sí, a rato, sí. Social Era liberal. un híbrido, sí, es verdad. Centro, Social Sí, sí, sí. liberal, ¿no? Sí, es socioliberal, sí, ese sería el término politológico. Lo que pasa es que, probablemente, bueno, sí. luego cambió de tercio, pero bueno, Sí, empezó al con el principio fenómeno. eran más tirando a la izquierda y al final terminaron Sí. siendo más pues, En eso, Cataluña eran tirando hacia el de... PP, pero más jóvenes, ¿no? Casi una cosa un poco. Sí, bueno, yo Rejuvenecida. creo que fue Sí. algo que surgió en un momento dado como contrapeso a todo el 15M, al 15M y Podemos, porque, bueno, yo creo que nada es porque sí, y siempre se tiende a equilibrar de forma natural o artificial, tiende a equilibrarse las cosas. Entonces surgió dentro de ese fenómeno el 15M y para hacer ese contrapeso a Podemos, y la verdad es que Rivera bueno, a mí me parece un hombre inteligente, con una buenísima oratoria. Y tan inteligente como que se fue, ¿no? Hijo Que de- prometía, Gente como que- bueno, sí, Como se fue. Hizo hasta luego, Lucas. ¿Eh? yo creo que cometió un error grave ahí y lo pagó como otros tantos, ¿no? Que al final das un paso y das un paso en falso y eso pues te cuesta que te vas de la política. Pero bueno, el caso es que sí, que fue un fenómeno social. A mí la verdad es que pues me gustó lo que yo oía, lo que decían, escuchando a Rivera a mí me motivaba, y luego pues fui a un café de estos que hacían y me llamaron a raíz de eso. Me llamaron a raíz de eso. ¿Qué pasa? Que luego lo destrozaron. Porque a nivel municipal, claro, un partido, como todo en la vida, tiene que empezar y hacer una progresión, ¿no? Claro. De menos a más. Y la política municipal es la base. Claro. Sí, totalmente. Sí, sí. Tú tienes que empezar por la política municipal. ¿Qué pasa? Que no tenían infraestructura. Empezaron a llamar, pues como me llamaron a mí, llamarían a tantos otros. Y yo creo que creció en falso y ya con vicios de origen. Sí. No es como otros partidos Sí. que, bueno, pues con el tiempo a lo mejor se van devaluando, pues porque ya sabemos cómo son las instituciones humanas y van surgiendo cosas feas, ¿no? Pero realmente Ciudadanos yo creo que nació ya con un vicio de origen. Y es que había muchas personas que pertenecieron a UPyD. Es verdad. Es cierto, es cierto. UPyD, Bueno, sí, y básicamente eran lo mismo, ¿no? Un poquito. No creo que fuesen igual exactamente tendrían igual. sus matices, aunque No, entiendo que la pero doctrina muchas- igual había pero ciertas muchas convergencias, hombre, sí, personas sí, de eso lo UPyD entiendo. Sí, formaron, y aquí en Cantabria los que formaron Ciudadanos eran de UPyD. Venían los de que ahí, habían ¿verdad? sido de UPyD, ¿vale? Entonces, bueno, pues la experiencia francamente no fue buena para mí. Ya. Entonces, yo entré en la legislatura 2015 y me echaron del partido en 2016. A mí me expulsaron, me abrieron un expediente y me expulsaron. Vaya. Es así, es así. ¿Pero por qué motivo? ¿Se puede decir?
Bueno, sí, porque yo, claro, no sé, a lo mejor otras personas están dispuestas a obedecer ciegamente a un líder, yo no. Vale. O sea, ¿no Yo tuviste disciplina de voto, imagino, algo similar? No, no exactamente. No, bueno, hasta donde se puede Me decir, exigieron que una tampoco... serie de cosas que no podía hacer, Vale. ni ética ni legalmente. Ajá. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vale. Vale. Y Vale. luego pues me engañaron. Me engañaron y me llevaron a una especie, me acorralaron y como consecuencia de eso pues nos expulsaron a los 2 concejales de Ciudadanos. Y esto se repitió hasta la saciedad en todos los territorios en España. Pero tú después seguiste siendo concejal. Sí, me quedé como claro. concejal. O sea, aunque te expulsaran, tú seguías siendo Me concejal. expulsaron, pero yo Claro. no cedí el acta por una razón. Porque claro, tú cuando lo ves en las noticias, en televisión, tránsfuga, bueno, es como todo en esta vida. O sea, los medios de comunicación dicen y las personas que no saben o que ignoran, pues se lo creen. ¿Se lo creen o no se lo creen? Yo creo que en esta vida hay que investigar, hay que informarse y hay que llegar al fondo de las cosas y luego opinar. En Piélagos había muchos problemas, ¿vale? Había problemáticas serias y yo apoyé al equipo de gobierno entonces, que era un tripartito de... ¿Era un tripartito? No, era un bipartito en la primera legislatura, era PSOE y PRC. Yo pensé que las cosas las están haciendo bien, y que estaban poniendo en orden el ayuntamiento. Esas viejas formas de lo que era la política cacique de hace años, eso lo están cambiando. A mí me lo habían demostrado la primera legislatura, ese año que yo estuve. Entonces yo dije, no, yo me quedo, porque además había otras cositas que sería muy largo de explicar, que dije, no, yo no voy a permitir esto. No lo voy a permitir. Claro. Y convencí a mi compañero para que se quedara porque él quería irse. Dije, no, vamos a terminar la legislatura y vamos a ayudar a esta gente. Sí, fue una cuestión más de decir, bueno... Sí, de que yo pensé... Voy a ayudar y ya está. Fue un criterio personal que se estaba haciendo bien, se estaba poniendo fin a muchas cosas que a mí no me gustaban, que yo considero que hay que acabar con según qué formas en la política, y me quedé para evitar males mayores, vamos a dejarlo así. Sí, no, loable, porque al final encima por lo que nos dices luego no tenían ningún tipo de estructura a la hora de coger nuevos candidatos ni nada, entonces iban a poner ahí a otra persona que a lo mejor no tenía nada que podríamos ver. hablar muchísimo, pero no merece la pena, de verdad. La cuestión es que yo creo que no era una propuesta seria, O sea, no era una propuesta seria. Estaba basado en un líder que yo creo que fue alentado por determinados estamentos, un hombre joven, con un buen perfil, con buena oratoria, y era lo que movía a Ciudadanos. Fachada principalmente, ¿no? ¿Eh? Fachada más que otra cosa, ¿no? Eran más... Bueno, yo creo que se podían haber hecho muchas cosas, pero claro, cuando te dedicas a bombardear luego a toda la gente que tú has llamado para crear una estructura de base a nivel municipal y te la cargas, porque es que hubo... Pues es que ya no me acuerdo, no sé decir el número, pero me suena que eran 800 y pico concejales en toda España expulsados. Wow. Es una barbaridad. Claro, eso es un poco síntoma de lo que comentabas, ¿no? Que no había una infraestructura de base inicial. Que había algo La gran purga, ¿eh? Yo recuerdo una mucho purga ahí, Era una purga, en esa época que... Ellos dicen que era una purga porque no éramos de fiar, claro, nosotros tenemos otra lectura. Claro, pero cuando lo haces con 50 personas, pues pensar que es así, pero si son 800, igual el problema es tuyo. Es un problema sistémico, hombre, eso es que notorio. hubo hasta una comisión en el Senado, que esto lo saben muy pocas personas, para investigar qué pasaba en Ciudadanos como partido. ¿Vale? ¿No le habéis puesto agua a ella? No, ¿quieres agua? No, Claro, pero bueno, sí. si hacemos un descansito, lo ¿De micro va bien, David? ¿Va bien así de distancia? Claro. Muchas gracias. Nada, hombre. No lo había pensado. Pues yo a este respecto sí que me acuerdo mucho en aquella época que es cuando empezó a haber como más pluralismo de partidos, ¿no? Sí. A Jorge Bestringe, Sí. que nos caerá mejor, peor, pero bueno, es una figura, ¿no? Además ha ido saltando de partido en partido, ¿no? Sí, Así, sí, pero ya no tanto por eso, sino porque él decía, joder, yo el Partido Popular reconstruí yendo pueblo a pueblo y por eso tiene un suelo electoral de la leche. Porque tengo un concejal, tengo un tío en cada pueblo de España.
pero porque se construyó a lo mejor más de abajo a arriba o, Es que es lo o que por lo hay que menos hacer. arriba y abajo Cuando al mismo tiempo. Cuando construyes una casa, ¿por dónde Que estos empiezas? nuevos Al final. partidos, y en eso Por los puedo incluir a cimientos. Podemos, que a lo mejor pues empezaron de arriba, Sí. a coger un núcleo de personas, de líderes, y luego pues de forma más artificial o más de laboratorio empezar a reclutar gente. Sí. Y quizás eso ha sido un fallo, que los dos al final pues han quedado un poco relegados a la nada. ¿Con quién te llevamos, y ya cerramos Sí, el ámbito de... ¿con quién te llevabas mejor y con quién te llevabas peor dentro para que me entiendas, ¿no? Pues mira, me llevo muy bien con el concejal de tal, porque a veces... Dentro del ayuntamiento, de hecho. Sí, porque a veces hay aliados donde menos te lo esperas, o gente que te puedas llevar Sí, mejor, totalmente. aunque ideológicamente sean... Sobre todo en el ámbito pequeño, en el ámbito de Sí. una concejalía de un pueblo. Aunque tal, ideológicamente seguro que estéis enfrente, pero puede ser que te lleves muy bien con una persona, vamos. Yo tiendo a llevarme bien con casi todo Con el casi mundo, todos. Sí. ¿vale? No soy una persona conflictiva, pero la injusticia y las malas maneras y los chanchullos me ponen... Ya lo gestiono mejor, ¿eh? Pero en 2015 yo era... ¡guau! Decía, no, es que esto no puede ser. Entonces yo me llevaba muy bien con la alcaldesa, con Verónica Samperio. ¿De qué era ella? Es del PSOE, No, ella. el PSOE. Yo la conozco, es muy del maja. PSOE. De hecho, bueno, ella empezó también de forma sorpresiva en 2015. Nadie esperaba que saliera como alcaldesa, ni ella misma. Fue un shock en toda regla. Y también era nueva en política, no había estado nunca. Entonces, bueno, pues ha trabajado muchísimo, se ha dedicado... Y es que nadie sabe lo que es la política cuando de verdad te dedicas a ella. Es que no, prácticamente pues lo de la vida privada queda muy relegado, incluso a nivel municipal. ¿Y a quién no aguantabas mucho? Decías, joder, Bueno, mira, yo la verdad es que no me gusta hablar mal de nadie, no quiero hacerlo. Pero... menos afinidad. Pero... ¿Con quién tenías menos afinidad? Mis problemas en aquella legislatura era con el PP. Ah, vale. Era con el PP porque era quien había estado gobernando Claro. 28 años. Wow. Claro. Estarían todos muy instaurados allí, se sentirían como que fuera suyo prácticamente, ¿no? Claro. Y ahora están otra vez, han sacado mayoría absoluta de 21 concejales, 13, o sea, en toda regla han arrasado. Sí. Entonces, Ya. vamos a dejarlo así. Bueno, cerrando un poco el bloque político, porque bueno, ya hemos hecho un repaso pues por tu parte biográfica, ¿verdad? En la abogacía, en la política. Y ¿cómo llega a ti esta nueva vertiente profesional y entiendo que también personal? ¿Y qué te impulsa a dar un poco el viraje? Pues como os decía antes, siempre ha habido una inquietud dentro de mí de ayuda y de profundizar en las personas, ¿no? Que se puede hablar de todo, pero yo soy rara. Entonces a mí me gusta conocer a las personas y que realmente pienso que más allá de las facetas que podamos tener, que todas las personas tenemos múltiples facetas, ¿no? En nuestro trabajo, con nuestra pareja, con nuestra familia, Sí. etcétera. Más allá de eso, hay algo de la persona que no cambia para mí, ¿no? Y que con los tiempos que corren hay mucho sufrimiento en el ser humano que afecta a esa parte más íntima. Y que o no se cuenta y se tapa, por eso hay ahora tanto estrés, tanta enfermedad rara, podríamos hablar mucho de esto. Y bueno, pues sobre todo fue, como digo, ha sido siempre, ¿no? Pero ha habido varios puntos de inflexión en mi vida por cuestiones vitales, como a todos nos pasa. Hay cosas que vives en la vida que te cambian. Y bueno, uno de ellos, el menos personal y que nos ha pasado a todos, fue la pandemia. Claro. Fue en el 20, fue decir, esto es surrealista. Totalmente. Esto es una distopía. Totalmente. Estoy Absolutamente. viendo una película de ciencia ficción. Salías a la calle y no había nadie. Iba por la carretera, que cuando iba a Piélagos, servicios esenciales, los servicios sociales, no había nadie. Decía, ¿esto? O sea, para mí fue ambivalente, fue como paradójico. Por un lado, decir,
¿qué es esto que está pasando? Y por otro, es como una liberación, ¿no? Es decir, se acabaron las normas, se acabaron los horarios. Sí que es verdad, Fue una experiencia Claro, tú inédita. eras concejala durante la época del COVID. Sí. ¿Y eso cómo se vivió? Claro, es volviendo a la política, pero es que lo acabo de entender. ¿Eso cómo se vivió? ¿Cómo se vivía en la política? Sí, claro, ¿qué Pues, hacíais? Es que tenía que ser un Cristo. Bueno, pues No, lo mal que dicho, hacíamos es todos en casa en principio, todos en casa, pero claro, yo era concejal de servicios sociales, o sea, todo lo que era mi equipo, que no verán esto, pero para mí de verdad ha sido también maravilloso aprender de ellas y ahora me está sirviendo mucho en la parte que estoy más vinculada con menores. Pues es que estaban allí trabajando todos los días, las trabajadoras sociales y las educadoras sociales. Claro. Estaban allí porque son servicios esenciales, la Claro. gente necesitaba cosas. Había un problema con, o se decía, ¿no? Claro, por ejemplo, si una chica como tú estabas metida, estaba haciendo, imagínate, con un maltratador, pues ya para qué quieres más. Porque ya se quedaba en su casa. Estar en casa encerrada. Encerrado con el enemigo, o sea, directamente. Y eso es, imagino que tendríais temas, o sea, casos así, vamos. Pues claro, Y el abuso sexual infantil se Buah. disparó un montón en esa época. Claro, o sea, Muchísimo. Y todo tipo de trastornos mentales se dispararon durante esa época. Fue el auge. Mira, no soy yo muy fan de Tedros Adhanom, pero una cosa que dijo sí estoy de acuerdo con él, y es que los estados después de la pandemia tenían que atender la salud mental de sus ciudadanos. Claro. Y es verdad. Totalmente. Yo inicié después de la pandemia, cuando empezamos ya a normalizar, porque claro, suspendimos todas las actividades que eran lúdicas, entre comillas, o formativas. Nos dedicamos a lo esencial, a suministrar a las familias, a necesidades urgentes, pero esas otras cosas secundarias, las actividades, problemas que teníamos de verano para los niños, en fin, varias cositas estas quedaron en suspenso. Y cuando empezamos a retomar un poco ya las actividades, que por cierto, Piélagos fue el primer ayuntamiento en volver a poner en funcionamiento las guarderías infantiles, nadie se atrevía. Yo decía, es que no puede ser, es que hay que ayudar a las familias con los niños. Claro, porque los hay niños padres y madres que tienen que seguir trabajando. Claro, nosotros yo no tuve ningún niño, ¿sabes? Pero me imagino las casas que tenían niños, eso tenía que ser complicado. Porque un niño que no puede salir a la calle, no puede ir al colegio, no puede hacer nada, se tenía que volver loco. Mira, yo de verdad solo os digo una cosa. Yo lo único que decía es que nuestros niños están siendo maltratados. Porque claro, en invierno, ventanas abiertas, puertas abiertas, en el aula, los niños se llevaban sus mantas. Totalmente, Sí. Sí. Ha sido, lo hemos ido olvidando, pero en realidad todo es que eso ha parece pasado. mentira Parece la que ha sido capacidad de nada más, adaptación del ser humano. parece que lo del COVID ha desaparecido. Claro, pero ahora de repente No ha desaparecido. No, ya. Sigue Pero habiendo. ahora da la sensación de que tal, claro, estamos ya todos vacunados, más o menos, y bueno, pues ahí. No está siendo una epidemia, ¿no? Entonces, ahí es cuando la salud mental Claro, era lo que se os iba a revela, comentar. ¿no? en tu mirada y ves su importancia y es cuando Hombre, te lo empiezas a importante- acercar a otras... A otras cosas, bueno, fue ¿O algo no? paulatino, claro, Fue algo gradual, progresivo, vale. gradual, pero en el año 20 digo esto, que es, o sea, bueno, sí que es verdad que empecé a informarme muchísimo, o sea, es que leía artículos científicos, empecé a informarme un montón de muchísimas cosas, ¿no? Correlacionadas con el COVID y te planteas, yo creo que le ha pasado a muchas personas, no lo sé, a lo mejor estoy equivocada, pero en unos momentos así que no has vivido nunca, ha habido antes en la humanidad y supongo que habrá en el futuro, pero nosotros Cada no 100 hemos años se vivido, ¿no? calcula más o menos que suele haber una pandemia. Una Cada 100 lección. años, sí. Bueno, para nosotros era algo completamente nuevo y cuando hay un choque de ese tipo, yo creo que el ser humano dice, bueno, ¿qué es mi vida, no? Claro. ¿Qué es mi vida? ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿Y esto qué sentido tiene? Entonces, bueno, pues fue algo progresivo. De nuevo, lo que habías dicho antes, que de las situaciones adversas a veces es donde más se aprende, Sí. ¿no? Y en este caso, pues mucha gente le vino bien la pandemia porque a lo mejor le dio un golpe de realidad o le espabiló o... Sí, hay muchas personas que sí. Yo pienso que sí. Yo ahora, a día de hoy, puedo hablar abiertamente de muchísimos temas que no he hablado nunca en mi vida.
ahora puedo hablarlo directamente y abiertamente con muchas personas. Entonces pienso que ha sido una oportunidad para reflexionar tantas horas de soledad, de romper totalmente tus horarios, de romper lo que dices es mi vida, ¿no? Esto es mi vida. No. Mira, te viene una cosa de estas y te desorganiza, te pone patas arriba, ¿no? Y claro, pues supongo que el ser humano se hace una reflexión, ¿no? Sí. Existencial. Sí. Claro. Bueno, pues yo también la hice. Y te llevó a la terapia de regresión psicoemocional. ¿En qué consiste la terapia de regresión Cuéntanos un poco el oficio y el procedimiento. Bueno, la terapia regresiva es lo que vosotros decías, ¿no? De la hipnoterapia va dirigida al subconsciente de la persona. Yo he hecho coaching, me he formado en otras cosas y siempre vas a trabajar con el consciente de la persona. Sí. Lo que tiene a nivel consciente, lo que está en su corteza cerebral y es capaz de razonarlo, pero siempre hay más allá. Lo que os antes te comentaba, ¿no? De ese más allá, y yo decía, la raíz de nuestros problemas, la raíz del sufrimiento humano, la raíz de los traumas, muchas veces no está a nivel consciente. Imaginaos una fobia que tiene la persona a los espacios abiertos, ¿no? Por ejemplo, porque dices, bueno, una fobia a un avión lo puedes incluso entender, ¿no? Sí, porque estás volando sobre una máquina de... Eso es, que claro, dices, ¿cómo vuela este bicho? Claro, sí. Pero cuando hablamos de una fobia, una agorafobia, dices, ¿y esto? ¿Por qué? Y la propia persona normalmente no sabe decirte por qué. No. De forma consciente. Hay muchas cosas que no sabemos de dónde nos vienen. Entonces, el trabajo a nivel psicológico y emocional, a nivel consciente llega hasta un punto, pero es que hay mucho más allá. Entonces yo buscaba técnicas que llegaran al subconsciente, primero para sanarme a mí. Claro. Pues porque, bueno, he hablado del COVID, pero he tenido una serie de vivencias personales pues que a mí me han marcado mucho y que te condicionan. Entonces yo decía, no, es que hay algo más. Entonces en esa búsqueda, en un momento dado apareció la terapia regresiva. Yo ya había leído cosas, no sé si conocéis a Brian Weiss, bueno, es un psiquiatra americano que ha escrito varios libros y el más famoso de todos es Muchas vidas, muchos maestros. Sí, sí. El libro me suena, no lo he leído. Porque él tratando a una paciente, en un momento dado la paciente saltó a una situación que no era su vida, desconocida. Entonces empezó a investigar, a profundizar y llegó a la conclusión de que era a otra existencia. Partimos de la base de la creencia. Quien quiera creerlo o quien esté seguro, eso ya yo dejo ahí ese espacio libre de otras vidas, ¿no? Sí. De que hay un alma y hay diferentes existencias, tomamos diferentes cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, pues Brian Weiss es un referente en Estados Unidos. Luego en habla hispana, el doctor Cabuli, José Luis Cabuli, argentino, bonaerense, que ahora está viviendo aquí en España, empezó una línea también él lo llama TVP, terapia de vidas pasadas, pero realmente a mí me gusta llamarlo terapia regresiva, ¿vale? Pues justamente induces al paciente en una relajación tal que se abre un espacio que no es racional, donde tu corteza cerebral queda no pasa nada. Sobrevivirá. Espero. Se abre un espacio, como decía, donde tu corteza, tu mente racional queda más relajada, queda un poco apartada, ¿no? Y se abre esa parte profunda del cerebro que hace funcionar, o de donde viene esa parte subconsciente, esa cara oculta de la luna. Claro, cuando te refieres a vidas pasadas, o sea, hablamos de que recuerdas vidas, a ver, para que no nos entendamos. Por ejemplo, siempre es en otra época, ¿no? Obviamente, claro. No puede haber una vida pasada contemporánea al mismo... Bueno, es que parece, dices, no, ¿cómo es posible? Sí, porque ya sería un si eres desdoblamiento. del todo coetáneo, bueno, sería un poco complicado. A ver, claro, nos llevaría a hablar de cosas que no sé si exceden... El multiverso,
Eso No, es, digo, de diferentes dimensiones, Sí, algo así, sí. de universos paralelos. Realmente ya sabemos que esto del tiempo A ver, es relativo. científicamente hablando, o sea, quiero decir, existen las dimensiones, existen las diferentes dimensiones y tiene sentido físico hablar de Claro, multiverso hay y muchas hablar cosas. de... A pesar de esto que estamos hablando, que puede parecer como muy abstracto para personas, algo fruto de una pura creencia, como otra cualquiera, es cierto, o para mí, es cierto que cada vez este tipo de terapias y de visiones, vamos a llamarlo así, están confluyendo más con la ciencia. ¿Vale? Hoy, científicamente, está habiendo una revolución de la que no somos conscientes, hablando de neurociencia. Y no se conoce, y deberíamos profundizar más en esto, porque nos lleva a amplificar la mirada. O sea, yo pienso que el ser humano hoy en día muchas veces, la mayor parte del día vamos así con las orejeras puestas y no vemos más que una parte de la realidad, pero hay mucho más. Entonces, cuando aceptas la posibilidad de que hay mucho más y amplías la mirada y lees, te informas, estudias, investigas, reflexionas, meditas, todo esto, pues se abren muchas vías. Puertas que estaban cerradas, ¿no? Puertas que estaban cerradas. Casos así impactantes que hayas tenido, que digas, joder, esto... Pues mira, bueno, impactantes. Impactantes es, pues, para mí es que es todo impactante. Imagino que es todo, sí. Claro, o sea, todo es impactante. Claro. Ver cómo las personas sienten estar dentro del útero de su madre. Ajá. Wow. Y lo sienten de verdad. O sea, es puro... Lo vivencian. Y una chica, me acuerdo que fue consciente de que su embarazo, el embarazo de su madre con ella, era gemelar, eran dos. Y un bebé murió. Y murió a raíz de que su madre tuvo una caída en la calle. Y ella no sabía nada. Y le preguntó a su madre, dice, oye mamá, tú estando embarazada, ¿te has caído? Y dijo, pues sí, me he caído. Tuve un golpe en la barriga. Y claro, esas cosas pueden parecer, pero es impactante para la persona Es que lo realmente vive. impactante, sí. Sí. Claro, es impactante para la persona que lo vive. O sea, yo me imagino que a una persona que le tiene una vivencia de ese estilo extrasensorial, entiendo que tiene que luego quedarse Pues un poco, ¿no? Es que hay muchas personas pues, que no creen en esto. Yo digo, mira, da lo mismo que creas que no creas. Da igual, que pienses que es una fantasía, que pienses que es... fruto como del un cerebro sueño, o lo que sea. Sí. Claro, actividad hipnagógica y que estás al borde del sueño. Da igual, porque realmente sale a la palestra muchas cosas que luego analizamos, vemos, tratamos, que tienen significado para la persona, ¿vale? Que tienen coherencia con sus trabas, con sus Arman bloqueos. su propio puzzle, ¿no? Sí, al final. eso es. Son correcto. piezas que a lo mejor les faltan o no encajan. Correcto. Y a través de esa terapia de vidas pasadas, a lo mejor pueden extraer esas piezas Es así. que faltaban. ¿Y qué pasa? Cuando eso sucede, hay una liberación. Hay primero una liberación y luego una transformación. ¿Vale? Y esa liberación es a nivel físico. O sea, es algo puramente físico. Hay una catarsis física. Y esto es mucho más importante de lo que parece. De hecho, o sea, esto se ha visto en muchos casos con el tema de la ayahuasca, por ejemplo, que hay gente que le ha cambiado totalmente la vida. Que claro, lo cual no quiere decir que ahora vayáis todos a chupar sapos, Eso porque no es quiere muy decir peligroso. eso, porque es muy peligroso. O sea, hay que ser y te muy puedes prudente morir. con estas cosas. Pero sí. al final hay ciertas experiencias psicodélicas y extrasensoriales que te pueden llegar a cambiar mucho, aunque sea peligroso y no lo hagáis, porque... Claro. A ver, esto tiene un sentido como todo. Lo que pasa es que en nuestra sociedad todo está un poco tergiversado. El chamanismo utiliza sustancias, utiliza el peyote, la ayahuasca, la coca. Los indios de la coca es que mascan la coca. En México, en el desierto de Sonora, se utiliza el peyote, pero todos los chamanes, que hay a día de hoy hay chamanes, aunque no lo parezca, claro. No utilizan sustancias y te dicen que a lo mejor una vez cada X años pues toman algo o hacen un ritual de algo, pero tiene un sentido interno, tiene
un sentido de ampliar la mirada en esos momentos, ¿vale? No adictivo, no dependiente, y sobre todo controlado, de forma controlada. Claro, totalmente, sí. En la vida, pues, nos puede generar adicción muchas cosas, no solamente las sustancias psicodélicas o las drogas. La cuestión es tener un equilibrio y qué sentido le das. Pero yo no aconsejo a nadie No, sí. Por eso digo que consuma sustancias. lo comentaba porque había ocurrido casos así. Es que de hecho con la terapia regresiva tienes esa ampliación de la consciencia. ¿Vale? Lo que pasa es que no lo sabemos. Nuestro aspecto racional está todo el día funcionando. Entonces, eso unido a los valores de nuestra sociedad impide que tengamos otra perspectiva y que sepamos que podemos tener otras experiencias. En tu caso, entiendo, no se usa eso. No. Comentabas antes que sí que se usa más como una relajación profunda, he creído entender. No sé si también hipnosis, en algún momento una rama de esto creo que sí que se emplea. ¿Puedes entrar en un contar un poco? parecido, ¿no? Quizá, mira, la hipnosis, la diferencia que hay con la terapia regresiva es que en la hipnosis, que se utiliza para sanar determinadas cositas, o me quiero dejar de fumar, o es que tengo miedo a las arañas, para fobias. Vale. Claro que sirve, yo he hecho hipnosis. La hipnosis es inductiva. Tú le dices al consultante, le preparas una película, una historia, ¿vale? Primero le induces en un estado. ¿no? La hipnosis es una sugestión. ¿Vale? Imaginaos, para dejar de fumar, una persona que fuma, le dices, pues imagínate que vas por un camino, llegas a una casa y ves como por las ventanas sale humo, un humo negro, asqueroso, y abres la puerta y te da una bofetada en la cara el humo y te entran ganas de vomitar. O sea, es una sugestión. Sí. En la terapia regresiva no. Si se utiliza algún método inductivo de este tipo, es para relajar a la persona. Imagínate que vas por un campo verde, el cielo está azul, imagínate al lado de un río, estás tranquilo, te sientes en paz, dejas a un lado las preocupaciones, ¿vale? Pero a partir de ahí se acabó la sugestión. Es una herramienta para llegar a un estado. Es una herramienta para relajarte. Vale, se entiende la diferencia. ¿Y hay algún perfil de persona donde esté desaconsejado su uso? Sí. En problemas de salud mental, ¿vale? Personas que tengan un diagnóstico y no estén equilibradas. ¿Vale? Yo no me atrevo. Hay personas que utilizan la terapia regresiva, que son terapeutas regresionistas, que son psicólogos, y bueno, pues pueden atreverse, ¿no? Porque siempre se dice que una persona, por ejemplo, con esquizofrenia, si está medicada y está equilibrada, no pasa nada. Pero bueno, es un riesgo. Claro, sí, entiendo. Personas que tengan problemas de corazón, puede ser que también. ¿Por qué? Pues porque en terapia regresiva se reviven circunstancias traumáticas y cuando se revive uno se altera emocionalmente. Y si es mucho, la persona se altera mucho, bueno, pues es mejor no correr riesgos. Pero por lo demás, es una experiencia que es bonita, que es, yo creo que la gente siempre sale impactada y además hay una mejora psicológica y emocional, por eso hablo de terapia psicoemocional, y que puede probarla cualquiera. Salvo esto que os he comentado. Sí. Y luego sí que hay, no voy a decir problemas, pero sí que hay algunas barreras a la hora de entrar en terapia en regresión. Y es que por lo mismo que hemos hablado antes, hoy en día las personas estamos muy estresadas, muy alteradas, vivimos a un ritmo frenético y estamos muy disociadas. Esto de estar disociado es que por un lado va nuestra mente, a nuestra cabeza, ¿vale? Y por otro lado va nuestro cuerpo y todo lo demás. ¿Qué pasa? Tú le preguntas a una persona que se utiliza en terapia regresiva, es necesario. Cuando te dice, es que estoy muy nerviosa, ¿no? ¿Vale? ¿Y dónde sientes esos nervios? Y no sabe. ¿Dónde sientes en tu cuerpo eso? Y no sabe decir.
O es que tengo ansiedad, ¿vale? ¿Y qué es para ti la ansiedad? Físicamente, ¿cómo lo sientes? No sabe. No sabe distinguir la emoción, no sabe distinguir, no sé, cuando está enfadado a cuando está triste. Tenemos ese tipo de problemas. Y que hay muy poca educación en ese sentido, ¿no? Quizá Eso también, es, muy poca educación es emocional. otra cosa que me encanta hablar de ello porque me parece muy necesario. Es la inteligencia emocional. ¿Vale? Nosotros en terapia regresiva, yo trabajo mucho la inteligencia emocional. Intento que las personas se reconcilien con su cuerpo, porque necesitamos el cuerpo físico para cualquier terapia y para la terapia regresiva también. Claro. Vale. Necesitamos saber qué sentimos, dónde lo sentimos, si me duele aquí, cómo es ese dolor y poder describirlo. Entonces hago ese trabajo de reasociación de tu cuerpo y de tu mente y de tus emociones. Entonces, al hilo de esto, me parece muy importante educar a nuestros niños en inteligencia emocional. Entonces, en Piélagos, aunque sea volver un poco atrás, hice un taller de esto, de emociones, para que los niños aprendieran a distinguir sus emociones. Un niño coge una rabieta y es incapaz de expresar, luego, pues es que estoy triste o me he enfadado porque me ha pasado esto, ¿no? Enseñar a los niños en esto. Luego es como invertir en el futuro. Sí. ¿Vale? Bueno, muchas veces el no saber identificar qué te pasa puede conllevar que hagas cosas que no querrías hacer porque no sabes ni lo que te está pasando. Entonces... No, ya preside la impulsividad, Claro, ya no sí, sabes sí, dónde te vienen las cosas. Correcto. No, ya Correcto. eres carente de reflexión de tus Cuando propios puedes procesos, pensar ¿no? en qué te está pasando, pues puedes reflexionarlo, tranquilizarte. Eso es, las emociones son pura reacción, ¿vale? El nombre de emoción es eso, emotion, o sea, es movimiento. Dicen, los neurocientíficos hoy en día dicen que no podríamos tener emociones si no fuéramos capaces de expresarlos corporalmente. Claro. De hecho, bueno, pues Paul Ekman, que es un psicólogo estudioso... A ese le conozco, le tengo estudiado, el de las microexpresiones, pues, ¿verdad? Es el que dijo, bueno, aunque no se ponen muy de acuerdo, luego hablan de más o menos emociones primarias, pero Sí. se reconoce que hay unas emociones primarias que son innatas y nos ayudan a conocernos, a saber cómo estamos nosotros y también a comunicárselo al otro. Porque si tú a mí me ves con el ceño fruncido y así, dices, uy, esta está enfadada. Pero si me ves sonriendo, dices, esta está de buen rollo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, pero no hay, eso es una cosa, o sea, las emociones son necesarias, son innatas, las tenemos en común con los primates, y es para eso, para vivir, para desenvolvernos en el entorno. Y otra cosa es que nos dejemos llevar por un estado emocional. Entonces, enseñando inteligencia emocional a nuestros niños, tendríamos unos adultos pues que a lo mejor no dejaríamos de ver algunas cosas que hoy nos más están equilibrados. en la cabeza. Estaríamos más equilibrados como adultos, nos conoceríamos mejor, Totalmente. conoceríamos mejor a las personas, seríamos más tolerantes, a lo mejor, en fin. Yo, por ejemplo, una emoción que creo que, o sea, puedes llegar a sentir siendo pequeño, pero que no sientes hasta que eres más adulto y si tienes algún tipo de relación sentimental, que son los celos, por ejemplo. Creo que los celos es normal sentirlos muchas veces. Lo que no es normal es dejarte llevar por ellos y hay gente que hace cosas horribles por celos, ¿no? Y yo creo que la gente muchas veces lo hace porque no está ni acostumbrada a sentirse así y es como que no sabes lo que te pasa. Les toca una parte del cerebro que les hace hacer clic y dejas que crezca, que se exacerbe totalmente, al final. sí. Ahí podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? ¿Celos en qué contexto? ¿Celos en la pareja? Pues a lo mejor es un malentendimiento de lo que es el amor, ¿no? Totalmente. Y la relación de pareja. De ahí podríamos hablar ad infinitum. Los celos no es una emoción. O sea, hay algo detrás de los celos, ¿vale? Puede ser una emoción secundaria o terciaria derivada. Realmente, ¿qué hay ahí? Sí, total. Por eso decía que es algo que puede ser como muy tal. Entonces, y yo siento que la gente no está muy acostumbrada a ellos y de repente les llegan y no saben ni qué hacer, ¿sabes? Claro. Bueno, pero a lo mejor reducíamos los crímenes estos pasionales, ¿no? Totalmente, sí. Claro. Si la gente lo entendiera. A ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué me pasa? ¿Por qué siento esto?
lo gestionaríamos. Yo creo que por eso me parece tan importante de hablar de inteligencia emocional, de enseñar a los niños el emocionario. Y realmente hay personas que se dedican a esto. Entonces, mira, y volviendo a la política, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en política municipal, que estamos en contacto con las personas, de enseñar a niños y a adultos a conocerse mejor. Qué bueno. Totalmente. Nos vamos a quedar con ese super mensaje, aunque podemos dejar unas últimas alegaciones. Cuéntanos, ahí ya que te has dedicado a la abogacía, una última conclusión. Hemos estado encantados de tenerte, decirte. Hemos aprendido muchísimo. El tiempo quizá. Sí, pero es que hay una pregunta que me suele gustar hacer así para acabar, que es, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor a lo que te dedicas actualmente, de la terapia, para ti? Lo mejor y lo peor de la terapia regresiva. En cuanto a experiencia que tú tengas con ello. Lo peor es cuando ves que la persona no suelta, ¿no? Y sigue aferrada a su estructura mental, por más que intentas hacer un trabajo con ella de que entienda, de que comprenda y que tiene que cambiar determinados hábitos. Hay muchas personas que piensan, voy a terapia y ya está. No, es un trabajo. O sea, esto es un compromiso. Claro. No es como ir al médico que te da la pastilla, te la tomas y te deja de doler la cabeza. Es que poner de tu parte, ¿no? Claro. Efectivamente. Que todos deberíamos también en sanidad hacer esto, tener un compromiso sobre nuestra propia salud. Claro. Pero en terapia regresiva o en cualquier otra terapia, me da igual, es un compromiso. Es un compromiso de cambio interior. Entonces es un poco frustrante. Y hay que aprender a que, hablo de los terapeutas, tenemos que aprender de que no tenemos la responsabilidad sobre el resultado que tenga la persona, porque hay muchos factores que influyen. Y cuando una persona se cierra, aunque vaya, porque piensa que va a ser magia, que vas a hacer así, no, eso es un poco frustrante. Y lo mejor es que te pongan un mensaje de WhatsApp o te llamen y te digan, Monse, es que, como me ha pasado hace poco con una chica que tenía agorafobia, tenía ataques de pánico por la noche, y me dice, Monse, duermo de un tirón. Monse, he estado de concierto el otro día rodeada de gente y estoy bien. Entonces, claro, dices... Eso es satisfactorio. Claro, tiene que ser lo mejor, obviamente, claro. La mejor recompensa, ¿no? O sea, ver que es efectivo, ver que tiene un sentido y que puedes ayudar, ¿no? En ese acompañamiento, claro. Era eso, qué bonito. Esa pregunta me gusta hacerla. Vale. Que ya estábamos un poco fuera de hora, porque claro, teníamos muchas cosas de que hablar y eran todas muy interesantes. Sí. Claro. Me ha tocado ser el polimalo. Está bien. Es lo que hay. Pero que de verdad hemos estado súper encantados de tenerte. Gracias, yo también. Es tu casa cuando quieras. Y... Encantada, como veis, no soy de hablar, pero empiezo y me tenéis que parar, a lo mejor me tenéis que... Bueno, nosotros dejamos hablar. Mucha gente lo descubre cuando le ponen un micrófono por primera vez delante. Sí, mucha gente viene muy nerviosa, yo ya de todos los que hemos tenido aquí. Pero luego, además, con una biografía como la que tú tienes, que has tenido muchísimas experiencias, pues bueno, se nos queda corto. Así que cuando quieras repetir, pues chicos, muchas nosotros gracias. encantadísimos, de verdad. Y nada, con esto hemos cerrado la primera temporada. Cerramos la primera temporada. ¿Se puede decir lo tuyo? Sí. ¿Se puede decir, no? Sí, ¿no? Pablo se ha casado. Yo me he casado. Ponerle que felicidades y cosas Gracias. así. Enhorabuena. Y voy a ser padre también. Claro, O sea, pues, Enhorabuena doble. No sabe lo que le espera. Se ha casado ahora y va a ser padre, por lo tanto, ha sido antes del matrimonio. Infierno. Y aquí el que te cuento también va a ir al infierno. Soy un pecador. Se ha hecho más tatuajes todavía, ya tiene muchos y se ha hecho un par de aquí. Están guays. Se ha Luego hecho las... Ya ha vuelto a ser Déjale, padre. si lo voy a cortar ya. ¿Por qué vas a cortar? Sí. Bueno, y nada, eso, que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Suscribiros. Después del Queremos verano. vivir en Andorra todos, por favor. Venga. Chao. Hasta luego. Hasta luego.